Justo lo que les estaba diciendo, descubrieron el petróleo y la vida subió como este elevador va subiendo hasta lo más alto del marco de Dubái. Si usted le tiene miedo a las alturas, aquí probablemente estaría llorando, porque como les digo, usted entra en algo que está gris, en algo que no deja ver para abajo y de repente se pone transparente. Vean esto, por Dios, incluso tenemos aquí el edificio más alto del planeta al puro frente, el Burj Khalifa. Tengo que decirles que acabo de ver una de las presentaciones más increíbles que he visto en toda mi vida. Básicamente se describía cómo va a ser impactada la vida del futuro con la tecnología en Dubái. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, para empezar les quiero mandar un besote árabe. Eso no es un beso cualquiera, eso es un beso árabe de mí para todos y todas ustedes. Resulta que el día de hoy vamos a visitar una de las nuevas atracciones de Dubái, porque me estoy dando cuenta que en Dubái cada año, cada 2 años hay algo nuevo. Es un país al que usted puede venir año con año y siempre va a encontrar algo diferente. Esto que tienen en mis espaldas es el marco fotográfico más grande del planeta. 150 metros de altura. Por supuesto, ahorita vamos a ir hasta la cima. Y tengo que decirles que alrededor de este marco hay varias historias, hay varias cosas que se dicen, incluso hay una polémica. Se dice también que este es el edificio robado más grande del mundo, o el robo de un edificio más grande del mundo, algo así, porque cuando estaban reuniendo los planos, eso es un proyecto, mucha gente como que lleva propuestas a ver cuál de todas las propuestas se hace, y cuando estaban recibiendo las propuestas, la que ganó fue la de un ingeniero mexicano, que él ofreció este marco porque Dubái estaba buscando un nuevo monumento, pero él les dijo, ¿para qué un monumento más? Esas no son las palabras de él, eso lo estoy diciendo yo, quiero aclarar. Entonces se dice y se lee en internet que el arquitecto puso esa propuesta, a la municipalidad de Dubái le encantó, le dijeron que sí, démosle a esa, y a fin de cuentas había que cumplir con ciertas cláusulas, con ciertas cosas que al ingeniero no le gustaron, no le parecieron. Entonces el hombre le dijo, mejor no, mejor este proyecto tal vez lo hacemos después, pero con esas condiciones ahorita no lo quiero hacer. A lo que el gobierno de Dubái básicamente contestó, no lo quiere hacer. Ok, usted no lo quiere hacer, pero nosotros sí, entonces igual se hace. Y al parecer lo hicieron con diferentes dimensiones, entonces no es exactamente el mismo que él propuso y demás, pero básicamente él les dijo, ¿para qué un monumento más? ¿Para qué quieren ustedes uno más? Mejor enmarquemos los monumentos que ya hay. Entonces de ahí nació la idea de hacer un marco fotográfico que básicamente enmarca todos los monumentos. Desde arriba lo vamos a ver mejor según lo que estuve leyendo, pero esto como que hace una foto del nuevo Dubái, del Dubái del presente y de lo que viene para el futuro, y además enmarca el Dubái del pasado, que lo tenemos a mi espalda. Entonces este edificio que está por aquí enmarca el pasado, el presente y el futuro de Dubái. De verdad que es un concepto súper interesante. Esto que les conté acerca del robo es algo que está en internet, es algo público, no me lo estoy inventando yo. Y también otra cosa que se dice es que todo eso dorado que ven por ahí es oro. ¿Se imaginan que todo esto esté cubierto de oro? Eso no sé si es real, pero vamos a ir a averiguarlo, por supuesto, en este preciso momento. ¡Vámonos! Ahora sí, ya estamos adentro, solo 50 dirhams, 15 dolaritos, que para hacer Dubái la verdad está barato, porque esto se ve colosal, entre más cerca, más gigante esto. Esto puede tener unos, no sé calcular bien, unos que 10, 12 metros de ancho, tal vez 150 metros de alto. Y aquí vamos a romper el primer mito, no sé si esto es permitido, pero yo voy a tocar este material, porque estaba leyendo en la entrada que esto es acero inoxidable, o sea que esto es una estructura de metal, de acero, de vidrio y de un material que se llama hormigón, que no sé bien qué será, pero no es oro. Así que ahí podemos ir descartando esa idea. Ojo, aquí con la entrada tenemos estas palmeras que le dan un toque espectacular a todo este lugar, todas las palmeras que hay por aquí. Y tenemos unas fuentes que, por lo visto, por esos sistemas que se ven ahí, en alguna hora del día tiene que haber un show, probablemente en la noche, como en otras partes de Dubái. Y ahora sí, vámonos para adentro
cuidado, entramos por aquí, que esta es la entrada de mujeres y esta es la entrada de hombres. Recuerden que todo es por separado aquí, juntos pero nunca jamás revueltos. Estamos dentro y antes de subir lo que nos vamos a encontrar es como una sala de exhibición con la historia de Dubái. Esta imagen que tienen aquí es de Sheikh Rashid bin Zayed Al Maktoum. Una disculpa por favor si no lo pronuncié bien, pero él es considerado el padre de Dubái. Vamos a entrar a la sala a ver qué hay aquí. Esto es una proyección gigante. Aquí nos encontramos pantallas que al parecer funcionan con la mano. Nada de touch, lo touch quedó en el pasado para los pobres. Aquí esto trabaja con la mano. Vean, aquí está esta proyección, le damos aquí. Siguiente, no quiero ver eso, por favor muéstreme otra cosa. ¿Qué es esta tecnología? Esto aquí adentro representa cómo era Dubái en el pasado, cómo vivían. Está impresionante porque hasta se puede oler un aroma. Me imagino que tiene que ser el aroma árabe. Todos los países tienen su olor y este tiene que ser el de este. Me gusta porque representan a las personas que normalmente estaban en la calle trabajando en pantallas. Entonces usted se va encontrando la ciudad con las diferentes cosas y eso simula que las personas están ahí trabajando cuando usted va pasando. Puramente como en un mercado callejero que usted va pasando y hay un montón de vida, porque eso en Dubái no se encuentra. Eso es algo que he notado y es que en Dubái usted no se encuentra esto en la calle, usted no se encuentra a nadie trabajando en la calle. Este es el oficio de la sastrería, que el mercado de las telas era muy importante y me imagino que sigue siendo muy importante en alguna parte del Emirato. Vean que tuanis aquí, es como que si nos estuviera recibiendo un mercader para vendernos de los productos que tienen aquí adentro. Aquí tienen teteras, tienen lámparas, cofres. Está súper bien temático esto, súper bien hecho. Aquí seguimos viendo el mercado de las telas con un sastre ahí trabajando. Y ahora aquí nos encontramos el mercado de las especies, también algo muy importante en esta parte del mundo, las especias en la comida. Ahora aquí en esta parte nos encontramos la parte que representa al Dubái pescador, porque hay que recordar que este país hace relativamente pocos años era un país de pescadores. Un emirato más bien, porque el país es Emiratos Árabes y Dubái es un emirato de este país. Un emirato es como una provincia y esta era una provincia de pescadores. Justamente aquí se representa en estas pantallas, en todo esto que vemos por aquí, y se va representando cómo descubrieron el petróleo y la vida les cambió un poquito. Y ahora sí, papá, justo lo que les estaba diciendo, descubrieron el petróleo y la vida subió como este elevador va subiendo hasta lo más alto del marco de Dubái. Va veloz, la verdad. Lástima que no dice por aquí en algún lado a qué velocidad vamos, pero vamos 150 metros para arriba y en unos segundos vean en dónde estamos y las vistas que estamos teniendo. Esta es la primera actividad relacionada con altura que hacemos en Dubái, porque definitivamente este es el lugar ideal para venir a experimentar altura. Estamos de pie a 150 metros de altura en el borde y vamos a caminar por aquí. Y es bien curioso porque cuando usted se da cuenta, esto es transparente. Si usted le tiene miedo a las alturas, aquí probablemente estaría llorando, porque como les digo, usted entra en algo que está gris, en algo que no deja ver para abajo y de repente se pone transparente. Tengo que confesarles que usted caminar viendo para el frente no hay ningún problema, pero caminar viendo para abajo sí le da cierta cosita en el estómago y en otra parte del cuerpo también. Es que vean la vista que tenemos para abajo, lo que antes parecía gigante se ve diminuto. Incluso las fuentes, vean qué pequeñitas. No, y es que este pasadizo así suspendido en el aire en vidrio me está haciendo olvidar lo más importante, que es que aquí vamos a tener vista al nuevo Dubái y al viejo Dubái. Recuerdan que antes les comenté que este marco enmarca, valga la redundancia, el pasado, el presente y el futuro. Vean aquí de lo que les estaba hablando. Les voy a mostrar primero el viejo Dubái. Todo esto que ven aquí son residenciales, pueden ser de 4 o 5 pisos y prácticamente no se ve variación. Quizás algunos edificios que son nuevos por allá y son un poquito altos y sobresalen de todo esto que es monótono, es
todo lo mismo, incluso tienen el mismo color. Ahora damos la vueltica, caminamos por aquí, nos vamos para el otro lado y quiero que vean lo que es el nuevo Dubái, el Dubái del presente. Vean esto, por Dios, incluso tenemos aquí el edificio más alto del planeta al puro frente, el Burj Khalifa. Vean esas calles, vean estas figuras, vean esos rascacielos, todo es simplemente impresionante. Hasta una imagen gigante del jeque nos encontramos aquí, eso seguro es para que se vea desde el espacio, de algún satélite, qué sé yo. Si ustedes son de los que les daría muchísimo miedo caminar por aquí, tal vez esto los pueda animar. Esto por lo que estamos caminando realmente es vidrio, es un vidrio de 4 centímetros, la verdad es que eso hasta a mí me da miedo, no reconforta para nada, pero resulta que cada panel, ven que estos son bloquecitos, resulta que cada panel tiene 4 centímetros de grosor, pero aguanta 2 toneladas de peso. Yo peso como un quintal, lo cual me tiene sin preocupación. Eso significa que no se va a romper y no me voy a caer, pero es un buen dato para que vengan sin miedo. Y ojo que tuanis esto que nos encontramos aquí. Si ustedes al igual que yo están más perdidos que el chiquito de la Llorona y no tienen ni idea de qué es lo que están viendo, aquí nos encontramos estas pantallas que no sé si van a ver por el reflejo, pero resulta que aquí básicamente vemos exactamente qué es lo que hay al frente. Por ejemplo, aquí está el Burj Khalifa, entonces le damos clic y nos dice cuál es la altura, por qué es tan impresionante, qué es lo más alto del mundo, cuántos metros mide, etcétera, etcétera. Y así con todos los atractivos que nos encontramos en la ciudad de Dubái. De igual manera lo podemos ver al otro lado. Nos encontramos esas pantallitas y podemos informarnos de qué es lo que tenemos por allá. Entonces el marco de Dubái, además de enmarcar el pasado, el presente y el futuro, si ustedes se preguntan por qué el futuro, es porque todo lo que se haga va a quedar enmarcado, entonces va a ir enmarcando el futuro. No sé si me explico. Además, a lo que entiendo, todavía nos falta algo muy impresionante por aquí abajo. Y esto, según lo que estoy viendo, marca la división. Esto marca la división, el inicio de lo nuevo y la antigüedad. El marco está en la pura línea divisora. Incluso podríamos decir lo siguiente, nos vamos a parar aquí en el vacío para decir esto: antes del petróleo, después del petróleo. Así que si no me quisiste cuando estaba así, no me busques cuando esté así, chiquitita. Vean qué tuanis esto, todo lo que hagamos en este vidrio se va a ver reflejado en esta pantalla que está al frente, así que por supuesto vamos a dejar marca. Aquí va el pura vida, papá, pura, como que se me atravesó ahí un poquito, pero ahí quedó, el pura vida en Dubái. Llegó la hora de dejar el camino en el cielo para seguir avanzando. Saliendo del ascensor, entramos a una proyección del futuro de Dubái. Tengo que decirles que acabo de ver una de las presentaciones más increíbles que he visto en toda mi vida. Básicamente se describía cómo va a ser impactada la vida del futuro con la tecnología en Dubái. Cómo va a ser impactada la salud, los tratamientos que van a haber para curar a las personas. Cómo va a ser afectado el transporte, la construcción de edificios, impresoras 3D para hacer edificios y un montón de cosas más súper tuanis relacionadas con el futuro. Por supuesto, como era de esperarse, al final de todo nos encontramos el negocio socio. Todos los souvenirs, todos los recuerditos que se pueden comprar. Y ojo con eso, hasta lo agarro con cuidado porque me da miedo. Este marco de fotos que tiene la forma del marco de Dubái vale $60. ¿Pero esto qué hace? ¿Saluda y barre la casa o qué? Amigos, y así es como se cumple un ciclo perfecto en el que entramos viendo la parte antigua de Dubái, un lugar temático a cómo era Dubái antes del petróleo, básicamente las cosas como son. Después subimos al top, vimos cómo es Dubái en la actualidad y cerramos con una presentación de lo que se espera de Dubái en el futuro. Y además, como les dije, este marco va a seguir enmarcando todo lo que venga en el futuro de Dubái. Esto fue el marco fotográfico más grande del planeta, que tiene el récord
récord Guinness. Y eso me hace cuestionarme si anteriormente había otro marco que fuera el más grande del planeta, o si este, además de ser el más grande del planeta, es el único, porque ¿qué es ese trucazo? En conclusión, quizás un robo, quizás no, solo las conciencias de cada quien lo sabrá, pero definitivamente una obra impresionante. La verdad es que es súper recomendado si vienen a Dubái y tienen un chancecito, no se dura demasiado visitándolo y ya vieron todo lo que se puede encontrar por solo $15, que la verdad valen completamente la pena. Así que amigos míos, aquí finalmente se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse. ¿Cómo que no se han suscrito? Activen esas notificaciones, que se vienen un montón de cosas increíbles por Dubái. Compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos desde el marco fotográfico más grande y puede que el único del planeta.